El Señor les bendiga a todos, hermanos. Amén, gloria a Dios. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Es un gran privilegio que Dios nos regala en esta preciosa tarde estar congregados, estar juntos. Amén. Con el único fin, hermanos, de darle a Dios la gloria y también edificar nuestras vidas. Amén, hermano. Queremos saludar a los hermanos que están con nosotros. Amén. Estamos transmitiendo este culto y muchos hermanos están conectados. Que el Señor les bendiga donde quiera que Amén. estén. Gloria a Dios. Que Dios diga. Dentro de los Estados Unidos. Somos la Iglesia Apóstoles y Profetas Éxodo 20. Amén. Tenemos acá nuestro templo en este estado de Tennessee, en la ciudad de Madison. Amén. Y Gloria a Dios. estamos celebrando este cuarto culto del día domingo. Amén, gloria a Dios. Por supuesto, en grupos pequeños. Amén. Amén. Y los que no habíamos venido a ningún culto, pues tuvimos el privilegio de estar acá en este último servicio de esta preciosa tarde. Amén. Hermanos, sé que cada uno de nosotros está orando al Señor Gloria al Señor, hermano. para ser librado de esta situación, para sobrepasar esta prueba. Hay hermanos que están pasando esta situación más difícil que nosotros porque ellos se han contaminado de este virus y esto ha hecho que pasen semanas difíciles. Amén. Pero la Biblia nos manda a orar los unos por los otros. Gloria al Señor, aleluya. Esperamos en Dios que nos libre a nosotros, Amén. nos aparte el Señor de Amén. este virus. Y hermanos, y si tocara pasarlo, que Dios nos fortalezca. Amén, gloria a Hay Dios. hermanos que han partido con el Señor. Tenemos noticias de por lo menos de 4 iglesias del estado de Nueva York que han partido hermanos a causa de esto, pero coronaron su carrera. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. O sea que si nosotros vivimos, vivimos por el Señor, y si morimos, pues del Señor somos. Amén. Vamos a la palabra de Dios, un texto muy conocido. Vamos a 1 Juan. 1 Juan, vamos al capítulo 5. Yo voy a, hermanos, a leer poco y voy a predicar un mensaje bastante prudencial en el tiempo para que todos los hermanos que tengan la oportunidad de verlo, lo vean y no les cansemos, ¿verdad? Sino que ellos, pues, en su rato libre pongan este mensaje y sirva de edificación para sus vidas. Gloria a Dios. Saludamos a los hermanos de El Salvador, hermanos de Honduras, hermanos de Guatemala, hermanos de Nicaragua, hermanos de Panamá, si nos escucharan, Costa Rica, ya tenemos iglesias, y hermanos también en Sudamérica. Quisiéramos saber si por allá nos ven los hermanos y que nos pongan un comentario. Se los saludamos a todos ellos. Gloria a Y Dios. a los diferentes hermanos que están en diferentes estados de la Unión Americana. Capítulo 5 de 1 Juan. Solo tomaremos un solo versículo de la palabra de Dios y lo haremos en el verso 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria al asiento, hermano. Gloria a Dios. Amén. La fe que vence al mundo. Dice, hermanos, la Biblia en este versículo que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y habla de una fe que vence al mundo. Y la fe que vence al mundo es la fe que ve las realidades eternas, que ve las promesas eternas, que ve, hermanos, el poder de Dios en favor de su pueblo. Hemos sido llamados por Cristo al Evangelio y al venir a Cristo, hermanos, hemos recibido de su Espíritu. Amén. Antes dice la Biblia que nosotros nos operaba el espíritu de error, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. Amén. Pero se nos dio del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y ese Espíritu nos dio fe. Amén. Nosotros tenemos fe que Jesucristo es el único camino al cielo. Sí, amén. Tenemos fe que Jesucristo es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, somos salvos. Tenemos fe en la palabra, porque la palabra de Dios es, como dijo el salmista en el capítulo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies
tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Es la Dios. palabra de Dios, Amén. es la palabra infalible que no puede fallar. Amén. Jesucristo, dice Hebreos capítulo 13, verso 8, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por todos los siglos. Y Gloria a también Dios. Aleluya. su palabra es eterna. Y dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, Amén. pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios, aleluya. Dijo el Señor que ni una tilde ni una jota quedaría sin cumplimiento. El Señor Amén, Jesucristo aleluya. nos ha dado fe a los creyentes y dice que nosotros somos hijos de Abraham, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero a través de esa, hermanos, de esa fe de Abraham, permaneció también la fe en el mundo y somos alcanzados nosotros por el creyente Abraham. Ahora bien, Gloria a Dios. al venir al Evangelio, al estar en Jesucristo, tenemos retos, tenemos peleas, tenemos batallas, tenemos, la Biblia le llama, hermanos, una guerra espiritual terrible, que no es contra carne, no es contra sangre, no es contra los hermanos, no, es contra los principados, contra las potestades, contra los gobiernos, hermanos, de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Entonces tenemos esta gran batalla, pero tenemos que salir vencedores. Porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tenemos un enemigo en común que se llama Satanás. Gloria a Dios. Tenemos también la naturaleza que nos cubre, esta carne, este cuerpo natural, que solo sometido al Espíritu podemos nosotros doblegarlo a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que el Espíritu se opone a la carne y la carne se opone al Espíritu para que no hagamos lo que nosotros queremos. Entonces, tenemos esa batalla espiritual. Por otro lado, tenemos el mundo con sus deleites, con sus placeres, Amén, amén. con sus encantos. El mundo que ofrece tantas cosas a los humanos. Aleluya. Y tenemos que vencer tanto a Satanás como a los placeres de este mundo y a esta carne que nos quiere arrastrar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que nos despojemos Amén. de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, el pecado quiere agarrarnos, el pecado quiere apartarnos de Dios, el pecado quiere llevarnos a la obediencia de la carne, pero la fe que hay en nosotros nos dice que todo esto que ahora vemos pasará un día. Amén. Amén. Dice en 1 Juan capítulo 2 verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, Amén. los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa Amén, amén, y sus aleluya. deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece Gloria a Dios. para siempre. Amén. Aleluya. Usted puede irse, hermanos, en el Señor, a los placeres. El joven puede irse detrás del deporte y abandonar el Evangelio. El joven puede irse a la fornicación y dejar a Cristo. Pero un día, ese mundo que disfrutó se va a terminar, ese placer, ese deleite se va a terminar. Porque el mundo es insuficiente. El mundo es incapaz de dar felicidad al joven, al anciano. Dios, aleluya. El mundo no puede llenar el vacío del hombre. Sin embargo, nuestra relación con Cristo nos ha llenado de una fe verdadera y hemos visto las promesas de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres que se mantuvieron firmes sirviendo a Dios. Dice Hebreos capítulo 11 en el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Amén. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de ver agradado a Dios. Miren qué hermoso. Aleluya. Saber que Enoc fue un hombre que dice la Biblia que
Enoc caminó con Dios. Amén. Y, Amén. hermanos, en su caminar, dice la Biblia que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de estos grandes héroes de la Gloria a fe. Dios. Entonces tenemos a este hombre llamado Enoc que caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces podemos vivir en este mundo agradando a Dios. Gloria a Dios. Sí, amén. Podemos vivir en este mundo sin seguir los deleites de este mundo. Amén. Y podemos vivir dando un buen testimonio. Vámonos. Tenemos la fe de Noé, que Noé, hermanos, honró a Dios, creyó a Dios con su casa y dice que se salvaron de aquel gran juicio del diluvio. 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, hermanos, oyen la voz de Dios, obedecen la voz de Dios, siguen la voz de Dios, construyen el arca como Dios les Aleluya, manda, gloria a Dios. se preparan y cuando se cierra la puerta comienzan a caer la lluvia de los cielos, Amén. se abren las fuentes de las aguas y empieza aquella arca a flotar en la Gloria a tierra, Dios. cumpliéndose así lo que Dios le había dicho a Noé, Amén. que iba a raer la tierra y todo lo que tenía espíritu de vida tenía que morir a causa del pecado del hombre, Gloria a porque Dios, todos los aleluya. designios del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Amén. Y eso hizo que Dios enviara los juicios a través del agua. Ahora bien, la Biblia habla de que los cielos que ahora vemos, dice que también la tierra están reservadas para el día del juicio. Amén, hermano. Dice el apóstol Pedro que los cielos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, pero nosotros esperamos, según sus promesas, Amén. cielos nuevos, Aleluya. tierra nueva, Aleluya. donde mora la justicia. Aleluya. Eso no lo puede hacer simplemente una teoría, eso lo hace la fe que Dios nos ha dado. Creemos en Dios, creemos en su palabra y creemos que para nosotros hay cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mientras el mundo que está sucumbido en el pecado, que está tras los placeres, que está tras los deleites, no va a poder ver cielos nuevos y tierra nueva. Porque los cielos que ahora vemos, la tierra en la que ahora estamos, tendrá que ser expuesta al fuego. Pero nosotros, dice la Biblia, que si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Los muertos en Cristo ya están ahí esperando el Gloria a sonido de la Dios. trompeta. Se levantarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y nos uniremos con ellos en las nubes para recibir. Aleluya. al Señor. Gloria a Dios. Estaremos Alabado sea el siempre Señor. con el Señor. Amén. Promesa de fe. El creyente tiene fe en el Señor, en su palabra, y creemos que pronto, hermanos, pronto, así como de repente sucedió esta pandemia, también puede sonar la trompeta. Amén. Gloria a Si Dios. sonara en esta preciosa tarde, estamos listos. Cristo. Estamos Aleluya. preparados. Amén. Si suena mañana, estaremos preparados. Si suena, hermano, al final de este año, estamos preparados. Gloria a Dios. Si sonara en 10 años, estaremos preparados. Y si morimos, moriremos estando preparados con Gloria una a fe Dios. genuina en el Señor. Gloria a Dios. De que si vivimos, como dijo el apóstol Pablo, vivimos para el Señor. Amén. Y Gloria a si Dios. morimos, del Señor somos. Sí. Entonces, Gloria a Cristo. no podemos dejarnos arrastrar ni de los deleites de este mundo, ni de la vanagloria de este mundo. No podemos dejarnos arrastrar tampoco por el engaño de Satanás. No podemos dormir espiritualmente. Tenemos que velar, tenemos que ser sobrios, tenemos que vivir una vida en una actitud de batalla espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo en nuestra fe. Tenemos el gran ejemplo de Moisés, capítulo 11 de los Hebreos, en el verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, Aleluya, que gloria a gozando Dios. los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, y se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la Aleluya. fe. Vemos la fe de Moisés. Primero renuncia a la vanagloria de la vida. Él dijo: yo no soy hijo de la hija de Faraón. Amén. Yo no voy detrás de los placeres de Egipto. Yo voy con la visión de que soy hebreo y este pueblo tiene que salir un día de Egipto para dar culto a Amén. Jehová. Y tenemos que tomar las tierras prometidas, las que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y este hombre por la fe dijo: yo no soy egipcio, yo soy hebreo. Gloria a Dios. Tenemos a cuantos jóvenes nacidos en el Evangelio que lamentablemente nacieron en la cuna de la victoria, en la cuna del Evangelio, y ahora los vemos que andan arrastrados en el mundo pecaminoso, andan sucumbidos en el pecado porque dejaron la fe de sus padres. Aleluya. Los padres que le enseñaron que solo Jesucristo tiene vida, que solo Jesucristo salva. Ahora hay muchos de ellos diciendo que son ateos porque dejaron a Dios. Queremos decirles a estos jóvenes que se arrepientan. Queremos decirles que no es tarde para que reconozcan que hay un Dios en los cielos que puede perdonar sus pecados y puede limpiarlos de toda manera. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Decirle a Dios que les perdone sus blasfemias, sus pecados. Aleluya. Damos gloria a Dios, pero sin embargo, Moisés, dice la Biblia, que fue escondido por sus padres. Le vieron un niño hermoso, le escondieron por 3 meses, después lo pusieron allá en el río Nilo, y aquella arquilla llegó allá, hermanos, y a donde estaba la hija del faraón, y allí lo restauran de las aguas, lo llevan al palacio, pero ahí la madre también hace un trabajo, Dios allí obrando. Aquella madre lo cuidó, y cuando crece un hombre lleno de fe que rechazó al mundo de aquel entonces, rechazó los placeres, y hermanos, Dios lo usó para la honra y la gloria de su nombre. Fue el hombre a quien Dios usó para que su pueblo saliera de aquellas tierras de esclavitud allá hasta llegar a Canaán, las tierras prometidas. La fe vence al mundo. Aleluya. La fe nos hace vivir una vida en victoria. La fe nos hace actuar, hermanos, con valentía, con valor. Por eso es que nosotros vemos a Job diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Amén. El hombre hablaba de Cristo, estaba hablando de Cristo. Oiga bien, él estaba hablando de fe, él estaba hablando de un Redentor, y es Jesucristo. Él dice: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Hermano, él está diciendo: yo sé que mis ojos han de verlo un día, aunque Gloria al deseche Señor. hasta mi piel. Pero él sabía que hay una promesa después de la muerte. Damos la honra. Gloria al Señor, Damos la aleluya. gloria a Dios por concedernos, por permitirnos el Señor, hermanos, vivir en el Evangelio de Jesucristo, por estar nosotros en la promesa de salvación de nuestras almas. Y al considerar esta escritura de hoy, debe de dejarnos a nosotros, hermanos, buen ánimo. La fe nos alcanza para entender que en el Calvario, allá el Señor Jesucristo hizo un sacrificio. Primero, el propósito era, hermanos, que al derramar su sangre, nuestros pecados tenían que ser limpios al creer en Él. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. Luego, allá en el Calvario también dice que por su llaga hemos sido nosotros curados. Gloria a Dios. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivimos para servir a Dios, para darle gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sabemos. En mi corazón y en mi ser, hermano, guardo la esperanza de que esto se va a normalizar pronto. Yo tengo la fe que sí, se va a normalizar. Gloria a Dios, aleluya. Pero no sabemos cuándo se va a normalizar. Pero mientras vivimos, hermanos, en la situación que estemos, vivimos para darle la gloria a Dios. Yo sé que estamos orando en casa. La fe nos hace actuar, porque la fe actúa. Aleluya. Y estamos allí clamando a Dios, que Dios sane al enfermo, que Dios liberte al cautivo, que el Señor levante al caído. Hay pródigos que vagan fuera de la casa del Padre. Hay ovejas que vagan fuera del redil.
Y tenemos nosotros que orar por ellos porque todavía hay tiempo que el hombre se vuelva a Dios. Dice la Biblia en Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Aleluya. Y amarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Aleluya. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Dice la Biblia, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Hebreos capítulo 8, verso 11. Dice que las doncellas hermosas desmayarán de sed. El hombre, la mujer buscará la palabra de Jehová de oriente a poniente, de norte a sur, y no la van a encontrar. Un día será tarde para la humanidad, pero para nosotros es el tiempo, hermanos, de servir, de buscar a Dios, de clamar a Dios, de decirle al Señor que nos bendiga, que nos permita pasar esta situación. Y si alguno de nosotros partiera, va a coronar la carrera con gozo, con alegría. Damos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Por concedernos al Aleluya, Señor gloria a Dios. este gran privilegio de adorarle, de exaltarle, de darle la honra, de darle la gloria. Queremos animar a aquellos hermanos que están pasando una cuarentena, hermanos que están encerrados, hermanos que están contagiados, hermanos que están enfermos, hermanos que están saliendo de esa batalla. Queremos decirle a los hermanos que el Señor te va a ayudar a salir de otro lado. Aleluya. Que Dios te va a dar fuerza, mi hermano, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Y desde aquí nosotros proclamamos, como las ve que tú, aquel hombre, aquel centurión, aquel alto militar, aquel hombre que tenía criados, tenía siervos, tenía soldados sujetos a él. Le dijo, Señor, yo tengo un criado. Esa es la fe, hermano, que nos hace actuar, que nos hace hablar, que nos hace creer. Aleluya. Tengo un criado que está, Señor, postrado. Bendito sea el está grave, Señor. Gloria a Dios. Que lo sanes. Amén. Y dice, hermanos, el Señor, yo iré y le sanaré. Y dice el centurión, Señor, yo no soy digno que entre bajo mi techo. Gloria a Dios. Solamente di tu palabra y me quedo. Porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y al que digo ve, va, y al que digo ven, viene. Y al que digo haz esto, lo hace. Y entonces el Señor se maravilló y dijo, ni aún en Israel, Aleluya. gentiles, Dios era un gentil, ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Gloria a Dios. Y dice que su criado fue sano desde aquella misma hora. Aleluya. Había una mujer que tenía una hija también atormentada por un demonio. Y aquella mujer cananea fue detrás del Señor. Señor, ten misericordia, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aleluya. Y el Señor no le respondió palabra. La segunda vez clama y dice, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada. Y dice que los discípulos le dijeron, despídela en paz, danos tras nosotros. Y él dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer le vuelve a decir, Jesús, ten misericordia, mi hija es gravemente atormentada. Y él dice, no es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a los perdidos. Y aquella mujer dice, sí, Señor, reconozco esa promesa. Reconozco que el pan, Señor, es para los hijos. Pero yo, siendo una mujer gentil, también quiero alcanzar un poquito de misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Señor, los perrillos comen de las migajas de la Sí, mesa amén, que cada gloria a uno Dios. amo. Y el Señor dice, oh mujer, grande es tu fe. Aleluya, Digo, gloria a Dios. como tú quieras. Allí donde están mis hermanos, pasando dificultades, Gloria a Dios. pasando un encierro, nosotros tenemos más libertad en este estado porque no está tan contaminado como lo está Nueva York. Pero nuestros hermanos de Nueva York les decimos, allí está el Señor con ustedes. Gloria, gloria. Va a salir con bien en el nombre del Gloria al Señor. Señor. Y aquella mujer recibió el milagro. Quizás algún hermano, su hijo está enfermo, pero lo ponemos en manos de Dios y le decimos, Amén. Señor, por la Gloria fe, a Dios. levanta a esos jóvenes, Gloria levanta a esos a niños, Dios. levanta a ese anciano, porque no hay nada imposible para Dios. Gloria a Dios. Y dice que aquella hija fue liberada. Había una mujer, hermanos en el Señor, que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre. Amén. Pero aquella mujer había oído la fama de Jesús y no había tenido la oportunidad de encontrarse con Jesús,
Porque dice la Biblia que había ido a los médicos y había gastado todo su dinero en la ciencia médica y su mal empeoraba. Su salud estaba deteriorándose cada día. Pero un día se encontró con el Señor Jesús. Un día vio aquella multitud que seguía a Jesús. Y dice la Biblia que ella dijo: si yo tocare tan solamente el manto del vestido del Señor, yo sería sana. Y aquella gran multitud que había, aquella mujer sin fuerzas, quizá mi hermano o mi hermana no tengan fuerza, pero tienen fe. Y esa fe va a hacer levantarse. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que aquella mujer débil, hermano, fue en medio de la multitud y con la fe que ella tenía tocó el borde del manto del maestro. Y el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron: maestro, la multitud te aprieta. ¿Cómo tú dices quién te ha tocado? Es la multitud. Y él dijo: no, es que virtud ha salido de mí. Gloria a Dios. Y aquella mujer le dice: maestro, yo fui quien te tocó. Y él le dice: tu fe te ha salvado. Damos la gloria a Dios por esa mujer. Amén. Mujer que Dios la dejó como ejemplo. Aquella mujer que tenía 18 años de estar encorvada. Un día el Señor entró en aquella sinagoga y puso manos sobre esta mujer. Le dijo: mujer, sé libre de tu enfermedad. Y aquella mujer se enderezó. Oh, gloria a Dios, cuántos milagros más. A Bartimeo lo vemos clamando, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí, hermanos, el Señor lo llama. Gloria a Dios, eso es lo precioso, que el Señor llama a todo el mundo entero. El Señor lo llama para que venga a buscar su favor, su amor, su misericordia. Pero el hombre tiene que negarse a sí mismo, tiene que dejar los placeres, tiene que dejar los vicios, tiene que dejar todos los pecados que tiene y poner su vida en manos del Señor. El Señor lo llama y le dice: Jesús te llama, ten ánimo. Y sabe lo primero que hace Bartimeo es que ellos tenían una capa que los identificaba como ciegos para que los demás tuvieran el cuidado de ellos, se le dieran la oportunidad de caminar por los lugares mejores, que se apartaran, que los respetaran, que los protegieran. Tenían una capa que los identificaba como ciegos. Y entonces él lo que hace es que arroja la capa, dando a entender que hasta allí él era un ciego, que allí renunciaba a ser ciego y que de allí en adelante él caminaba hacia Gloria a Dios. Aleluya. La capa y se acerca al Señor y le dice: ¿qué quieres que te haga, maestro? Que recobre mi vista. Y él recobró la vista. El Señor llama al hombre que bote la capa del pecado, que bote la capa del adulterio, el joven que deje la capa de la fornicación, que deje la droga, que deje cuanto mal, cuantos pecados que ha hundido a este mundo en miseria, en dolor y en quebranto. El Señor dice al hombre: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Damos la gloria a Dios, hermanos, porque la fe que Él nos ha dado nos hace vencer este mundo. Este mundo pasa en sus deseos, pero nosotros vivimos para adorar a Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo, y al sonar la trompeta estaremos reunidos. La Biblia dice, hermanos, en Apocalipsis capítulo 21, verso 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aleluya. Que enjugará Dios toda lágrima. Aleluya. Y ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá clamor, porque todas las cosas pasaron y serán hechas nuevas un día. Gloria a Dios. Ya está revelada la palabra, la promesa aquí. Para nosotros, hermanos, vivimos para Cristo. Gloria a Dios. Dios les bendiga y lleve bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que puedan ver este video. Que Dios les lleve ricas y abundantes bendiciones a través de nuestro canal de Gloria a Dios. a donde quiera que nos puedan escuchar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Vayan al altar, pongan sus peticiones. Gloria a Tenemos unos 45 minutos. Sé que este anuncio ustedes lo han visto, ¿verdad? Sí, amén. Creo que se distingue de ahí, ¿verdad? Hay uno todos los domingos. Yo no sé cuántos han visto. Si no lo habían visto, pues no se les olvide el próximo domingo. Sí, amén. Porque es posible que alguno no lo haya visto, porque como las letras son pequeñas,
Sí, hermano. ¿verdad? Entonces ya le estoy diciendo aquí lo que dice. No sé si se ve ahí, hermano Alejandro. Poquito. Poquito, ¿verdad? Entonces ya por otro domingo sí ya se va a ver. Sí. Te quedamos, gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar. Quiero decirles que la situación de, si quiere ahí hermano Juan,